La fiesta de la empresa estaba repleta y un murmullo constante de conversaciones, risas y brindis resonaban en el salón brillantemente iluminado. La miré desde lejos, como tantas otras veces, riéndome de algo que dijo, acercándome demasiado, demasiado íntimo. Se me estaba formando un nudo en el estómago. No era solo malestar, no era paranoia, era la fría e implacable certeza de que algo andaba mal. Cuando se fueron juntos, sin siquiera molestarme en ocultarlo, sentí que mi mundo se desmoronaba. Lo que pasó esa noche fue algo que nunca imaginé vivir. Fue la humillación hecha realidad, la traición que desgarró mi alma en pedazos. La mujer que prometió ser mi compañera eterna salía por la puerta con otro hombre, y lo único en lo que podía pensar era en cómo había llegado todo a esto. Cuando llegué a casa, la ira y el orgullo herido se apoderaron de mí. No hubo lágrimas ni gritos de desesperación. Solo se oía el silencio penetrante de quien ya había decidido que no quedaría reducido a una sombra. Tomé papel y lápiz, escribí la carta de divorcio con mano firme, como si cada palabra fuera un arma dirigida al dolor. Sabía que ella volvería, sabía que, en algún momento, me daría cuenta de que el brillo de una aventura prohibida no sustentaba una vida. Pero en ese momento ya había tomado una decisión. Cuando se abrió la puerta en las primeras horas de la mañana y la vi parada allí, sorprendida de encontrarme despierto, puse la carta en sus manos. Leía, dijo, frío como el hielo. Lo que siguió fue una mezcla caótica de disculpas, lágrimas y promesas vacías. Leyó la carta y, por primera vez, pareció comprender la profundidad de lo que había hecho. El amante ya no era relevante. Él, que se escondió en la sombra de sus mentiras, ahora enfrentaba la posibilidad de perderlo todo también. Pensaron que podían seguir con sus juegos, que la traición sería una tormenta pasajera, pero estaban a punto de aprender que algunas acciones tienen consecuencias que nadie puede evitar. No fui pasivo. Reuní pruebas, mostré al mundo la verdad que intentaron ocultar. No fue solo la traición emocional lo que me devastó, sino el hecho de que me entregué por completo, que fui transparente en una relación donde ella era un espejo roto. El amante, un colega cercano, no solo traicionó la confianza en el matrimonio sino que también comprometió la confianza profesional. Cuando todo salió a la luz, el impacto fue devastador. Se enfrentaron a juicios en los pasillos del trabajo, en los susurros de las reuniones, en los ojos de colegas que ahora los veían como realmente eran. Mientras los veía revolcarse en las consecuencias de sus propias acciones, algo dentro de mí comenzó a cambiar. El dolor no desapareció inmediatamente, pero dio paso a una claridad que no esperaba. El amor que una vez sentí por ella no podía simplemente borrarse, pero tampoco podía sobrevivir a la destrucción que ella trajo. Y allí, en lo más profundo de mi propia desesperación, comencé a encontrar la fuerza para empezar de nuevo. Ellos, por otro lado, estaban atrapados en una red que ellos mismos habían tejido. El amante, que parecía tan confiado, ahora tenía que afrontar las repercusiones de sus elecciones. La esposa, que se había justificado con palabras vacías, ahora se enfrentaba al aislamiento que antes había sido mi carga. Ya no había lugar para arrepentimientos tardíos ni excusas a medias. Habían cruzado una línea y, al otro lado, encontraron el vacío que quedaba después de destruir una vida. ¿Pero qué vio ella en mi carta? ¿Por qué eso, de todas las cosas que podrían haber destrozado su mundo, la llevó a una desesperación tan absoluta? Tal vez fue el tono firme y final que adopté, o tal vez fue algo más, algo que ella no esperaba. Las palabras que escribí en esa carta no fueron solo un adiós, eran un espejo de la verdad que ella no quería afrontar. Y ahora, cuando miro hacia el futuro, todavía siento el dolor palpitante de la traición, pero también me doy cuenta de que hay algo más allá de esta historia. Algo que no se puede borrar, pero sí reescribir. Mientras ella sostiene la carta, las lágrimas corren por su rostro y él mira fijamente el vacío dejado por sus acciones. Me pregunto, ¿todavía piensan que valió la pena? ¿Qué haría ella para regresar y qué sacrificaría él para deshacer lo irreparable? Y, sobre todo, ¿cómo convertí lo que parecía el final en un comienzo inesperado? Bienvenidos al canal donde revelamos el lado más oscuro de las relaciones humanas. Aquí, la traición nunca es glorificada, al contrario, mostramos cómo destruye vidas, familias y confianza. Las historias que escucharás son ficticias, pero contienen una poderosa lección sobre las consecuencias reales de las decisiones equivocadas.
Prepárate para sumergirte en una narrativa intensa, llena de giros y emociones que te dejarán sin aliento. Le deseamos una buena historia y agárrese fuerte porque el shock apenas comienza. El salón estaba elegantemente decorado, perfecto reflejo de la imagen de éxito que cultivaban Daniel y Laura. Él, un respetado ejecutivo de una multinacional tecnológica, era conocido por su postura firme y su forma discreta de mandar. Ella, una mujer de sonrisa cautivadora, había conquistado su espacio en un área que requería inteligencia y encanto, el marketing. Juntos formaron el tipo de pareja que todos admiraban. Para muchos, eran la personificación de una vida equilibrada, un matrimonio estable que resistía el tiempo y los desafíos de la rutina. Pero, como suele ocurrir, la superficie rara vez refleja lo que se esconde debajo. Daniel tenía una estricta rutina, dividida entre un trabajo intenso y momentos cuidadosamente reservados para su familia. No era un hombre de muchas palabras, pero mostraba su amor de manera práctica. Pequeñas notas dejadas en el espejo del baño, mensajes durante el día preguntando cómo iba el trabajo de Laura, o incluso las noches en las que él llegaba agotado, pero aún así insistía en ayudarla a ordenar la cocina. Estas eran sus formas de decir, te amo. Laura, por otro lado, tenía una personalidad extrovertida. Disfrutaba de las largas conversaciones, las cenas con amigos y, sobre todo, de los viajes anuales que hacían juntos. Pero últimamente había algo diferente en la forma en que le sonreía a Daniel. Lo notó, pero no pudo decir qué era. Quizás fue simplemente cansancio acumulado o los inevitables altibajos de una larga relación. La casa donde vivían era un retrato de la estabilidad que habían construido a lo largo de los años. Una cómoda casa adosada en un barrio tranquilo, decorada con muebles modernos que combinan ambos gustos. En el jardín, las flores que Laura cuidaba personalmente daban vida al espacio, mientras Daniel se ocupaba de mantener el césped impecable. Era el tipo de lugar que parecía sacado de un catálogo, pero que llevaba el toque personal de sus recuerdos compartidos. Las risas en las noches de juegos, las discusiones sobre qué serie ver, los cómodos silencios en el sofá mientras todos leen algo diferente. Todo allí parecía indicar que estaban bien, que estaban felices. Sin embargo, la perfección aparente nunca es tan sencilla. Laura, que siempre era el centro de atención en cualquier evento social, empezó a pasar más tiempo en la oficina. Reclamó proyectos urgentes, campañas que requerían una dedicación extra. Daniel, ocupado con sus propias exigencias, aceptó las justificaciones sin rechistar, aunque añoraba las noches tranquilas en las que cenaban juntos sin prisas. Creía que sus esfuerzos eran una inversión para el futuro, pero a veces lo invadía un sentimiento de inquietud. Había noches en las que se despertaba en mitad de la noche y veía su lado de la cama vacío. Cuando la confronté, ella simplemente decía que no podía dormir y que estaba trabajando en la oficina. Laura, a su vez, tenía una capacidad única para realizar la transición entre diferentes roles. Fue una profesional ejemplar, una amiga fiel y una socia que supo hacer sentir especial a Daniel. Pero últimamente había una tensión creciente en su postura, algo que no podía ocultar por completo. Tal vez era el peso de las expectativas, o tal vez era algo más profundo, algo que ni siquiera ella misma podía definir. Pasó horas reflexionando sobre su vida, tratando de entender si seguía siendo la mujer que Daniel conocía y amaba, o si había cambiado tanto que ni siquiera él podía reconocerla más. Los amigos de la pareja también notaron los matices de este cambio, pero nadie se atrevió a comentar. En reuniones y cenas Daniel mantenía su postura habitual, sonriendo y participando en las conversaciones sin dar más de lo necesario. Laura se mostró más efusiva, pero sus respuestas a veces parecían ensayadas, como si evitara algún tema delicado. Había un peso en las miradas que intercambiaron, un tipo de comunicación silenciosa que solo quienes han vivido juntos durante muchos años pueden entender. Pero, aun con todos estos matices, lo que prevaleció fue la imagen que proyectaban, una pareja sólida e inquebrantable. En el trabajo, Daniel gozaba del respeto de sus compañeros y subordinados, pero también tenía fama de exigente. Creía que el éxito provenía del esfuerzo continuo y estaba dispuesto a sacrificar noches y fines de semana para garantizar que su equipo diera lo mejor de sí. Laura, en cambio, tenía un estilo más ligero y encantador. Era el tipo de persona que sabía el nombre de todos en la oficina y que ofrecía consejos con una facilidad encantadora.
Esta diferencia de estilos nunca ha sido un problema para ellos, al contrario, siempre pareció ser la fuerza que los mantenía unidos. Pero con el tiempo, incluso las fortalezas pueden convertirse en debilidades. En las semanas previas a la fiesta de empresa, Laura parecía aún más distante. Daniel intentó no presionarla, creyendo que lo mejor era darle espacio. Se centró en sus propias exigencias, en un gran proyecto que estaba a punto de finalizar. Cuando llegó la noche de la fiesta, él estaba agotado, pero insistió en acompañarla. Era una tradición anual, algo que él sabía que significaba mucho para ella. La observó prepararse y admiró cómo, incluso después de tantos años, todavía lograba impresionarlo con su belleza. Pero había algo en sus ojos, un brillo que él no podía descifrar. Cuando llegaron al evento todo parecía normal. Saludaron a conocidos, participaron de una pequeña charla y brindaron por el éxito del año. Pero a medida que avanzaba la noche, Daniel notó algo diferente. Laura estaba más emocionada que de costumbre, riéndose a carcajadas y gesticulando con entusiasmo. No podía decidir si esto era algo bueno o preocupante. Mientras ella se movía por la habitación, él la observaba desde lejos, sintiéndose cada vez más desconectado. Había un vacío entre ellos que él no sabía cómo llenar. Y fue en ese vacío que todo empezó a transformarse. Esa noche había comenzado como tantas otras, pero Daniel no podía ignorar la inquietud que crecía en su pecho. Después de años de convivencia, supo reconocer los pequeños signos en Laura. Su risa, que antes sonaba genuina, ahora parecía una actuación. Sus respuestas fueron automáticas, calculadas, como si cada palabra hubiera sido elegida cuidadosamente para no revelar algo más grande. Intentó convencerse de que era solo el cansancio lo que le hacía imaginar cosas. Al fin y al cabo, no era la primera vez que un largo periodo de intenso trabajo creaba una cierta distancia entre ellos. Sin embargo, lo que descubrió esa noche en la fiesta fue diferente. Laura estaba radiante, pero su entusiasmo no era por él. Mientras charlaba con sus compañeros parecía casi intocable, como si estuviera en otro mundo, lejos del hombre que había pasado los últimos años a su lado. Daniel, por su parte, mantuvo su postura tranquila y reservada, observando sus gestos como un espectador silencioso. Era un comportamiento inusual para él, que normalmente se preocupaba por socializar y mantener las apariencias. Pero algo le impedía involucrarse, como si su intuición le advirtiera de un peligro invisible. Cuando Laura se fue a hablar con unos conocidos, Daniel permaneció en un rincón de la habitación, su mirada vagando entre la multitud hasta encontrarla nuevamente. Estaba cerca de un grupo animado, pero su atención parecía centrada en una sola persona. No podía oír lo que decían, pero los gestos eran inconfundibles. Inclinaciones sutiles, toques casuales, una sonrisa que ella nunca le había vuelto a dar de esa manera. Era el tipo de comunicación silenciosa que Daniel nunca pensó que necesitaría descifrar, pero que ahora le hacía sentir un peso opresivo en el pecho. La música alta y las conversaciones a su alrededor le hacían imposible pensar con claridad, pero sabía que no estaba equivocado. Laura siempre había sido extrovertida, pero esto era diferente. Había una familiaridad en la forma en que se comportaba con este hombre que él nunca había visto antes. El extraño, alto y confiado, pareció absorber toda su atención, como si no existiera nadie más en la habitación. Daniel trató de alejar esos pensamientos, diciéndose a sí mismo que era solo una interacción inocente, pero una parte de él ya no lo creía. Cuando la fiesta llegó a su punto máximo, con brindis y discursos, Daniel vio a Laura y al hombre desaparecer juntos por el pasillo que conducía a la terraza. Su mente oscilaba entre el deseo de seguirlos y la vacilación, como si, al confirmar sus sospechas, algo dentro de él fuera a romperse para siempre. Respiró hondo, buscando valor, pero al mismo tiempo sintiendo el peso de lo que podría encontrar. Cada paso que di hacia el pasillo me pareció una eternidad. Su corazón latía salvajemente y su mente ya empezaba a construir escenarios que prefería no imaginar. En la terraza la noche era fría y el viento llevaba fragmentos de voces. Daniel escuchó una risa ahogada antes de verlos a los dos. Estaban apoyados contra la pared, demasiado cerca, hablando de una manera que dejaba claro que no eran solo colegas o conocidos. Se escondió en las sombras, sin tener el coraje de interrumpir el momento, pero incapaz de apartar la mirada. Cada una de sus risas sonaba como una puñalada, cada movimiento parecía confirmar lo que temía.
Y cuando finalmente vio que el hombre ponía su mano sobre el rostro de Laura, inclinándose para besarla, la realidad lo invadió con fuerza aplastante. Regresó al salón en silencio, su mente llena de un torbellino de emociones. No había manera de que pudiera enfrentar a Laura en ese momento sin explotar en una confrontación que sabía que no sería capaz de controlar. En cambio, abandonó la fiesta sin mirar atrás, caminando por las calles vacías mientras intentaba procesar lo que acababa de presenciar. Cada recuerdo que salía a la luz le parecía una cruel ironía, las promesas hechas, los planes hechos, las noches en las que creía que estaban juntos por el mismo propósito. Todo parecía ahora un eco lejano de algo que nunca había sido real. En casa, se sentaba en el sofá durante horas, mirando al vacío. No hubo lágrimas, solo un sentimiento de vacío y traición que nunca creyó posible. Las palabras para describir lo que sentí no vinieron, era como si su mente se hubiera cerrado, protegiéndolo del impacto total del dolor. Pero una cosa estaba clara, nada volvería a ser igual que antes. Cuando Laura llegó horas más tarde, su sonrisa desapareció en cuanto vio a Daniel sentado en la sala, inmóvil. Intentó actuar con naturalidad, pero su silencio era diferente, lleno de algo que ella todavía no podía descifrar. No preguntó nada, no confrontó. Él simplemente la observó mientras ella subía las escaleras, como si ese fuera el final de una obra que no había elegido ver. Daniel sabía que tenía que actuar, pero todavía no sabía cómo. Sin embargo, lo que haría estaba claro, ya no sería un espectador de su propia vida. El silencio en la casa se llenó de una tensión casi palpable. Laura estaba en la cocina, removiendo el café con un movimiento mecánico, tratando de ignorar la presencia de Daniel en la habitación. Estaba sentado en el sillón, inmóvil, con una hoja de papel en la mano. Sus ojos estaban fijos en un punto, pero su mente estaba en otra parte, reviviendo cada detalle de esa noche y los días que siguieron. El peso de lo que había descubierto era tan abrumador que sentía como si no pudiera respirar. Finalmente, rompió el silencio. Laura, al escuchar su nombre, detuvo su movimiento y levantó los ojos, vacilante. Su voz no era fuerte, pero tenía una firmeza que la hizo estremecer. Él sostenía un sobre, el mismo que ella había visto sobre la mesa esa mañana, pero que no había tenido el valor de abrir. Antes de que pudiera decir algo, Daniel se levantó lentamente y cruzó la habitación hacia ella. Dejó el sobre en el mostrador, junto a su taza, y habló con una calma que sonaba incluso más aterradora que gritar. Leer. Solo eso. Lea ahora. Laura dudó, pero la intensidad en la mirada de Daniel la hizo tomar el sobre con manos temblorosas. Lo abrió lentamente, como si el contenido fuera a explotar en sus manos. Cuando sus ojos se encontraron con las palabras escritas en el papel, su rostro perdió el color. Era una declaración formal de divorcio, pero ella lo esperaba. Lo que la dejó paralizada fue la segunda hoja, que contenía una investigación detallada, una cronología de hechos que Laura sabía imposible de negar. Daniel la miró. Ya no se parecía al hombre que ella conocía. Era alguien completamente transformado por el dolor y la necesidad de entender cómo llegó allí. Finalmente rompió de nuevo el silencio, su voz cargaba con un peso que parecía asfixiarla. Te vi esa noche. Vi todo. Ni siquiera te molestaste en disfrazarlo. Pero eso no es todo. La seguí, Laura. Necesitaba entender quién era él. Necesitaba saber qué quería de ti. Porque, sinceramente, no podía creer que tiraras todo eso por la borda sin una mejor razón. Laura intentó hablar, pero las palabras no le salían. Sentía la garganta seca y sus ojos, ahora llorosos, buscaban desesperadamente una forma de aliviar la tensión. Daniel continuó, su tono cada vez más cargado de emoción. Lo busqué. ¿Sabías que tenía otra familia, no? ¿Que tiene esposa e hijos? ¿Sabías que mientras él estaba conmigo, también estaba destruyendo la vida de otras personas? ¿O simplemente no te importó? Laura negó con la cabeza, tratando de negarlo, pero la voz de Daniel se elevó por primera vez. No me mientas ahora. ¿Lo sabías? Porque él te usó, Laura. Y te fuiste. Ella comenzó a llorar, un sollozo bajo que se hizo más fuerte hasta invadir la habitación. No lo sabía Daniel. Juro que no sabía que tenía otra familia.
Yo pensé que él era diferente. Que él realmente me amaba. Que teníamos algo real. Daniel se rió, pero no fue una risa jocosa. Fue amargo, lleno de incredulidad. ¿Real? ¿Creías que era real? ¿Y yo? ¿Qué teníamos? ¿No fue esto real? Trabajé todos estos años, hice sacrificios, te amé en todas las formas que supe. Y lo tiraste todo por la borda por alguien que te mintió. ¿Quién mintió a todos? Laura cayó al suelo, incapaz de sostenerse. Daniel se alejó, pasándose las manos por el cabello, como si necesitara desesperadamente encontrar algo de control en el caos. Caminó hacia la ventana y miró el jardín que él mismo cuidaba. Ese espacio que, durante tanto tiempo, fue símbolo de la vida que construyeron juntos, ahora parecía vacío. Respiró hondo antes de continuar, en voz baja, casi un susurro. Conocí a su esposa. Fui hacia ella. Le dije todo. Ella me miró como si su mundo se hubiera acabado y todo lo que pude pensar fue la misma mirada que tuve esa noche. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Sentí pena por ella. Porque en el fondo sabía exactamente cómo se sentía ella. Laura lo miró con el rostro surcado de lágrimas. Daniel, sé que no tengo excusas. Sé que lo que hice estuvo mal. Sé que te lastimé de una manera que tal vez nunca pueda arreglar. Pero todavía te amo. Sé que no lo parece, sé que no tiene sentido, pero es verdad. Todavía te quiero. Daniel se volvió hacia ella, con ojos fríos y firmes. No, no me amas. Porque los que aman no hacen eso. Quien ama no destruye así. ¿Y sabes qué es lo más triste? Te amé de una manera que nunca podré amar a nadie más. Y lo mataste. El silencio volvió a apoderarse de la casa, pero ahora era aún más pesado. Daniel volvió a sentarse, exhausto, mientras Laura permanecía en el suelo, reflejo de la devastación que ella misma había causado. Lo único que quedaba era la verdad, desnuda y cruda, y las consecuencias que seguirían. Y por primera vez, Laura se dio cuenta de que quizás lo que más temía no era perder a Daniel, sino enfrentarse al espejo y aceptar la mujer en la que se había convertido. Daniel se levantó abruptamente y caminó hacia la puerta de la cocina. La tensión en el ambiente era casi asfixiante, y el silencio solo hizo que las palabras de minutos atrás resonaran con más fuerza. Respiró hondo, mirando el jardín a través de la ventana, mientras sus manos temblaban levemente, aún sosteniendo el papel que contenía la declaración de divorcio. Sabía que necesitaba continuar, pero cada palabra parecía pesar como una piedra. Laura permaneció en el suelo, inmóvil, como si la conversación le hubiera agotado las fuerzas. Levantó los ojos, observando la espalda de Daniel, y aventuró un tono de voz casi inaudible. «Fuiste con ella, ¿no? Incluso su esposa. Yo, no sé qué decir sobre eso. No sé cómo lo hiciste». Daniel se volvió lentamente y sus ojos fríos se encontraron con los de ella. «Por supuesto que fui. ¿Crees que sería fácil para mí ignorar el hecho de que tú destruiste nuestro matrimonio por alguien que también destruyó el de ella? No. Necesitaba mirarla a los ojos. Necesitaba entender si yo era el único idiota aquí o si todos éramos piezas del mismo juego». Laura intentó levantarse apoyándose en el mostrador, pero sus piernas parecían demasiado débiles para sostenerla. Daniel continuó quieto, con los brazos cruzados y la postura rígida. Parecía un muro, infranqueable y cada vez más distante del hombre que conocía. Lo que nunca había imaginado era cómo reaccionaría él cuando la verdad saliera a la luz. Ahora que todo estaba expuesto, se sentía desnuda, vulnerable, sin ningún argumento que pudiera aliviar la situación. Comenzó a caminar por la cocina, con pasos pequeños e inseguros. «Sé que es imposible pedirte nada ahora. Pero, ¿qué pasó cuando hablaste con ella? ¿Cómo reaccionó ella?» Daniel dejó escapar una risa corta y amarga. «¿Quieres detalles? ¿Quieres saber cómo me miró como si fuera el mensajero de la destrucción?» Ella no gritó, Laura. No lloró. Solo preguntó si era verdad. Y cuando confirmé, ella me agradeció. Ella me agradeció, porque ahora podía seguir adelante, sin vivir en dudas. Hizo una pausa, con los ojos fijos en ella.
quizás debería agradecerte también, porque, en cierto modo, tú hiciste lo mismo por mí. Laura se acercó lentamente, con los ojos pidiendo una migaja de comprensión. Daniel, por favor no digas eso. Me equivoqué, sí, pero eso no significa que todo fuera mentira. Construimos una vida juntos. Eso significa algo. ¿Quieres decir algo? Sacudió la cabeza, con una sonrisa amarga en los labios. ¿Quiere decir? Quizás tenga significado. Pero ahora, mirándote, en lo que nos hemos convertido, ya no sé qué era real. Y eso, Laura, es lo que más duele. Ella trató de tocarlo, pero él retrocedió, como si su toque fuera algo que no pudiera soportar. No hagas eso, Laura. No intentes arreglar lo que destruiste con palabras. Las palabras no cambiarán nada. No devolverán la confianza, el respeto, el amor. Porque todo esto, se lo diste a otro hombre, y él lo tiró como si no valiera nada. Laura dio un paso atrás, sorprendida por la intensidad de su tono. Ella nunca lo había visto así. Siempre estuvo tan tranquilo, tan equilibrado. Pero ahora, era como si todo el dolor y la ira acumulados se desbordaran al mismo tiempo. Daniel tomó la carta de divorcio del mostrador y la colocó sobre la mesa de la sala, antes de volverse hacia ella nuevamente. No voy a seguir viviendo así, Laura. No puedo. Merezco más que esto. Y también deberías preguntarte por qué hiciste lo que hiciste. No tiene sentido intentar justificarlo. No solo me estabas engañando. Te estabas traicionando a ti mismo, a la idea de quién querías ser. Y ahora solo quedan las consecuencias. Laura finalmente logró hablar, con la voz entrecortada por las lágrimas. ¿Y qué quieres que haga, Daniel? ¿Que simplemente acepto que te vas, que todo se acabó? Él respondió con tono firme, pero sin gritar. No, Laura. Quiero que enfrentes lo que hiciste. Quiero que te mires al espejo y veas la persona que elegiste ser. Porque lo voy a hacer. Me reconstruiré y encontraré a alguien que me vea tal como soy y no como algo desechable. Cayó al suelo de nuevo, las lágrimas fluían libremente. Por favor, Daniel, no hagas eso. No dice eso. No puedo imaginar mi vida sin ti. Suspiró profundamente, con los hombros pesados por el peso de la decisión que ya había tomado. Ya no me corresponde a mí cargar con esto, Laura. Llevé nuestro matrimonio durante mucho tiempo. Ahora es tu turno de lidiar con lo que queda. Sin decir una palabra más, Daniel se giró y se dirigió al dormitorio, recogiendo una maleta que ya había empacado. Al pasar junto a Laura, ella intentó agarrarlo del brazo, pero él simplemente se alejó con un ligero movimiento, sin siquiera mirar atrás. Cuando abrió la puerta y salió, el silencio que quedó detrás fue ensordecedor, y Laura supo, en ese momento, que algo dentro de ella se había roto para siempre. Cuando la puerta se cerró detrás de Daniel, el sonido resonó por toda la casa como el final de la historia que Laura nunca quiso terminar. Ella se quedó quieta, mirando al suelo, incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. El vacío de la habitación pareció tragarla y el silencio era casi insoportable. Laura intentó levantarse, pero sentía las piernas como si fueran de plomo. Finalmente, con esfuerzo, logró llegar a la mesa, donde aún reposaba la carta de divorcio. Sus ojos, empañados por las lágrimas, recorrieron las palabras una vez más, como si tratar de entenderlas pudiera cambiar lo que significaban. Cada frase de ese papel tenía un peso insoportable. No fueron solo palabras bonitas, eran la confirmación de que su mundo se estaba desmoronando. Laura intentó recordar cómo llegó hasta aquí, cómo permitió que su vida se saliera de control de una manera tan irreversible. Pero todas las justificaciones que había utilizado antes para sí misma ahora parecían vacías. Se odiaba a sí misma por su debilidad, por su necedad, por haber creído en algo que nunca se debería haber permitido que existiera. Mientras caminaba por la casa, sintiéndose como una extraña en su propio hogar, los recuerdos comenzaron a regresar a ella. Los momentos felices que ella y Daniel compartieron, las noches de risas y complicidad, las pequeñas tradiciones que crearon a lo largo de los años. Todo esto ahora parecía lejano, como si perteneciera a otra vida. Cada recuerdo, por dulce que fuera,
era ahora una herida abierta, un cruel recordatorio de lo que había perdido. El teléfono sonó, rompiendo el opresivo silencio. Por un momento, Laura dudó en responder, temiendo que fuera Daniel, aunque sabía que probablemente él no llamaría. Cuando finalmente respondió, su voz era frágil. Al otro lado de la línea, una voz femenina la saludó, fría y directa. Era la esposa del amante. Las palabras que siguieron estaban llenas de dolor y furia, cada frase cortaba como una cuchilla. Laura intentó responder, pero se dio cuenta de que no tenía argumentos. El peso de la traición fue demasiado grande, y las palabras de la mujer fueron solo una confirmación de algo que ya sabía: nadie salió ileso de algo como esto. Después de la llamada, Laura sintió una nueva oleada de desesperación. Sabía que no había forma de escapar de las consecuencias de sus acciones, pero enfrentarlas parecía una tarea monumental. Pasó la noche deambulando por la casa, tratando de encontrar alguna manera de arreglar lo que había roto, pero la realidad fue implacable. No había una solución fácil, no había vuelta atrás. Todo lo que podía hacer era mirar los restos y tratar de descubrir cómo reconstruir algo a partir de ellos. Mientras tanto, Daniel conducía sin rumbo fijo, agarrando con fuerza el volante con las manos. El enojo inicial que había sentido al salir de casa ahora estaba dando paso a un profundo vacío. Había imaginado este momento tantas veces desde que descubrió la traición, pero nada lo preparó para la realidad. Incluso con la decisión tomada, había una parte de él que todavía se aferraba a la idea de lo que pudo haber sido. Se preguntó dónde había empezado todo a salir mal, si había algo que pudiera haber hecho para evitar llegar a este punto. Se detuvo en un motel en la carretera, el tipo de lugar al que nunca imaginaría ir. La habitación era pequeña e impersonal, pero ofrecía el aislamiento que necesitaba. Sentado en la cama, Daniel finalmente permitió que brotaran las lágrimas. No se trataba solo de la traición, sino de todo lo que sentía que había perdido, los años que no podía recuperar, el amor que creía inquebrantable, la confianza que ahora parecía un concepto lejano. Sabía que de alguna manera necesitaría seguir adelante, pero en ese momento lo único que quería era escapar del dolor. Laura pasó los siguientes días aturdida. Intentó llamar a Daniel, pero las llamadas iban directamente al buzón de voz. Escribió mensajes que nunca envió, palabras que incluso a ella le parecían vacías. Cada día que pasaba su ausencia parecía más definitiva, como si desapareciera de tu vida. Las noches eran las peores, y el silencio de la casa amplificaba su soledad. Se encontró caminando por las habitaciones, tocando los objetos que él había dejado atrás, como si pudiera encontrar algún rastro de él en ellos. Al mismo tiempo, Daniel comenzó a reconstruir su rutina, aunque cada día parecía una lucha. Encontró consuelo en las pequeñas cosas: un paseo por el parque, una conversación informal con un extraño, momentos de silencio que no estaban llenos de recuerdos dolorosos. Sabía que el camino sería largo, pero estaba decidido a encontrar una nueva versión de sí mismo, alguien que pudiera vivir más allá del dolor. La distancia entre ellos crecía cada día, pero en ambos existía la sensación de que algo aún no se había resuelto del todo. Había preguntas que era necesario afrontar, verdades que aún no se habían dicho en su totalidad. Y mientras cada uno seguía su propio camino, la sombra del pasado se cernía sobre ellos, esperando el momento adecuado para afrontarlo. Pasó el tiempo y lo que quedó entre Daniel y Laura fue un eco lejano de todo lo que alguna vez fueron. Laura permaneció en la casa, una presencia solitaria en un lugar que ahora parecía vacío, casi como un mausoleo de recuerdos. Las noches eran largas y los días carecían de propósito. Intentó volver a su rutina, pero cada gesto parecía inútil. El silencio constante era un cruel recordatorio de sus decisiones y la ausencia de Daniel llenaba cada espacio. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Cada día sentía más el peso de lo que había perdido. Daniel, por su parte, estaba decidido a no dejarse definir por lo sucedido. Vendió la casa, limpió las huellas del pasado y se mudó a una nueva ciudad, a un nuevo comienzo. Era un lugar pequeño, donde nadie conocía su historia. Encontró trabajo en una empresa más pequeña, algo que no era tan exigente para su ya agotada mente. Poco a poco empezó a rehacer su vida, pero aún había noches en las que el dolor regresaba con fuerza. Se preguntó si algún día podría volver a confiar, si podría amar a otra persona sin cargar con el peso de lo que había experimentado.
Una tarde, mientras caminaba por un parque, Daniel se encontró con una mujer leyendo en un banco. Parecía ajena al mundo, completamente inmersa en el libro que tenía en las manos. Dudó un momento antes de sentarse en el banco de al lado y los dos empezaron a hablar. No fue un encuentro inmediato y mágico, sino algo más sutil, construido con el tiempo. Tenía una actitud tranquila, casi terapéutica, que contrastaba con la intensidad de sus emociones recientes. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió que había esperanza, que tal vez podría encontrar la paz en otra persona. Laura, por otro lado, decidió que necesitaba afrontar sus errores de frente. Buscó terapia, algo que había evitado por miedo a enfrentar su propia culpa. Las sesiones fueron dolorosas pero necesarias. Comenzó a comprender que su traición no era solo un fracaso en su matrimonio, sino un fracaso consigo misma. Poco a poco empezó a trabajar en la reconstrucción de su identidad, descubriendo quién era ella sin la validación de otro hombre, sin las excusas que ella misma se había puesto. Había días en los que se sentía fuerte, capaz de seguir adelante, pero también había momentos en los que todo parecía imposible. El amante, que había prometido tanto, afrontó sus propias consecuencias. La revelación de su aventura destruyó su reputación personal y profesional. Su esposa solicitó el divorcio y se llevó a los niños con ella. Intentó reconstruir su vida, pero el rastro de destrucción que dejó tras de sí lo perseguía. Ahora, solo en un pequeño apartamento, se pregunta si las decisiones que tomó valieron la pena. La respuesta, cuando llegó, fue un silencio aplastante. Daniel y Laura se encontraron por última vez, meses después, en un café al que solían ir juntos. Fue un encuentro inesperado, pero ya no conllevaba la tensión del pasado. Era como si ambos aceptaran que no podían cambiar lo sucedido, pero sí podían seguir adelante de diferentes maneras. Laura volvió a disculparse, no como un intento de recuperar a Daniel, sino como una forma de aliviar su propia conciencia. Él aceptó sus palabras, pero dejó claro que no cambiarían el rumbo que había elegido para su vida. Cuando se despidieron, Daniel se dio cuenta de que por fin estaba libre del peso que llevaba. Laura, a su vez, sentía que aunque nunca podría deshacer lo que hizo, al menos podía intentar ser una mejor persona. Cada uno siguió su camino, más fuertes y más conscientes de sí mismos. Para Daniel, el futuro era un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. Para Laura fue un viaje largo y solitario pero necesario. Ahora queremos saber de ti, ¿qué te pareció esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios, di qué te llamó más la atención y cómo ves el impacto de las elecciones de cada personaje. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Recuerda siempre que este canal no admite, bajo ningún concepto, ningún tipo de traición. Las historias que se cuentan aquí son ficticias y aportan una lección importante, nuestras decisiones tienen consecuencias y la confianza, una vez destruida, es casi imposible de reconstruir. Hasta la próxima historia.